Buenas tardes, shalom, 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 buenas tardes. Bueno, amados, aquí estoy en este en vivo que vamos a hacer de una manera dinámica y con un corazón sincero. Me presento, vamos a hablar un poquito de lo que es mi testimonio. Este testimonio de cómo yo fui llamada al ministerio pastoral. Bueno, primero me gustaría que hiciéramos una oración dando gracias a nuestro Dios por este ministerio que vamos a iniciar hablando de mi testimonio. Bueno, para todos los que no me conocen, mi nombre es Nazaria Mextlizochitl Márquez Hernández. Bueno, quiero decirles, antes de iniciar, vamos a hacer la oración, antes de que se me olvide. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora de esta transmisión. Te agradecemos porque tú eres el que nos guías y tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pedimos en esta hora que la presencia de tu Santo Espíritu nos acompañe, nos dé palabras de denuedo para edificar a todas las personas que van a ver este video. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Bueno, voy a iniciar, como les mencionaba, mi nombre es Nazaria Mextlizochitl Márquez Hernández. Quiero decirles, amados, que yo conocí al Señor hace 17 años. Ante la gravedad y circunstancias de salud de uno de mis embarazos, estuve varios meses en cama. Y la misericordia de Dios me alcanzó en ese tiempo, porque yo andaba como que muy distraída en cosas del mundo. Entonces, durante esos meses que yo estuve en cama, pude estudiar el Evangelio del Señor y fue de alguna forma muy, muy bonito el tener un conocimiento en completa paz desde la cama de mi casa y donde yo me empecé a llenar de mucha lectura. Yo en ese momento pues no tenía el conocimiento de la Sagrada Escritura, no sabía ni cómo usarla, la agarraba, me decían busca un capítulo, un versículo y para mí todo era nuevo, nuevo. Entonces yo hoy crezco, con los años voy asistiendo a la congregación y bueno, llegó un momento en que yo pues empecé a crecer, a crecer. Empezamos a congregarnos, asistíamos a los programas con los hijos y fue hasta hace 3 años, porque cuando uno no tiene el conocimiento del Señor, creemos y pensamos que vamos a pasarnos todo el tiempo como personas que asisten a las iglesias, nos congregamos y que, pues por lo menos yo en ese tiempo así lo pensaba, lo llegué a pensar. Pero quiero decirles, voy a leerles este versículo porque de ahí voy a partir. Nos vamos a ir al libro de los Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 11. Y dice así, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y a otros maestros. A fin, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. La edificación del cuerpo del Mesías, Yeshua, en la tierra es la iglesia. Aquí nos está enseñando la palabra que Dios constituyó 5 ministerios para el crecimiento y edificación de la iglesia. Durante mucho tiempo yo crecí solamente creyendo que existía
el evangelista, el ministerio pastoral y el ministerio de maestros. Pero todos estos años, a lo largo de mi estudio, yo he conocido que el ministerio pastoral está vigente, el ministerio evangelístico también y el ministerio de maestros también está vigente. Pero hay dos ministerios de donde casi nadie habla, que es el ministerio profético y el ministerio apostólico. Hoy, a la luz de la palabra, yo entiendo que son ministerios que están vigentes. El Padre sigue revelando, el Espíritu Santo sigue revelando, y eso es muy importante en el sentido de que la palabra no está silenciada. Yo, en la mayoría de las personas que yo pudieras preguntarle si creen en los profetas, la mayoría me dirían que no. Bueno, yo quiero decirles en mi testimonio que yo sí creo en la palabra profética, porque la Escritura así nos los enseña. Dice el libro de Joel en el capítulo 2 y en el versículo 28, si no me recuerdo, ahorita buscamos la cita. Capítulo 2, versículo 28 dice, y después de esto yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Hijos e hijas profetizarán. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esto nos enseña en que el ministerio profético pues es vigente. Bueno, entonces es ahí como a través de los años yo voy creciendo, yo voy conociendo más la palabra del Señor. Y fue hace 3 años cuando nosotros como familia estábamos en una vigilia, y en esa vigilia en nuestro ministerio Dios habla, el Espíritu Santo habla, y es ahí cuando en esa vigilia de madrugada una profeta nos dice a nosotros que nos dan el nombre, nuestro apellido, y nos dicen la palabra profética, que así dice Yahweh, que nosotros que serviremos en el ministerio pastoral. Entonces yo en lo particular fue en ese momento una impresión, así se los digo, fue muy impactante, porque yo pues no sabía que tenía un propósito en la tierra, no sabía que los profetas existían, siempre he creído en la palabra profética, pero como que mucho tiempo hasta que muchas iglesias no lo creen, hay personas que no lo creen, pero la Escritura lo dice, que en los últimos tiempos Dios levantaría profetas. Y pues bueno, habrá mucha gente que a lo mejor no está de acuerdo conmigo, no lo cree, pero la palabra dice en Juan 17, dice palabras textuales de nuestro amado Yeshua. Dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, si nosotros creemos en un Dios todopoderoso, creador, creemos en su Hijo amado Yeshua, pues como consecuencia podemos y debemos creer en la palabra, donde Él mismo nos dice en la tierra, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Si la palabra es verdad, entonces Joel no estaba equivocado, que en los últimos tiempos se levantarían profetas. De los últimos tiempos, dice el libro de Jeremías y en el libro de Isaías, atalayas del fin, para avisar y amonestar al pueblo. Porque también dice la Escritura que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, el libro de los Efesios nos los confirma. Dios le dio a la iglesia 5 ministerios. Pero también hoy entendemos que la Biblia, la Escritura, ha llevado a lo largo de los años muchas traducciones y mucha verdad se ha quitado de la verdad. Sí, a ver si me explico.
Cuando se han hecho las revisiones, quienes hicieron las revisiones, que todos lo conocemos, que fue Roma, quitó mucha verdad de la escritura. Pero la palabra profética, dice el libro de Primera de Pedro, que la palabra más segura, la palabra profética más segura está aquí en la escritura. Y entonces hay muchas profecías que todavía se van a cumplir, pero también Dios nos confirma que en los últimos tiempos Dios levantará siervos y siervas. Los hijos y las hijas profetizarán. Por lo tanto, el ministerio profético sí está vigente. Y bueno, este testimonio es para las personas que quieren conocer, que quieren dar un paso de crecimiento espiritual, y pues habrá muchos que a lo mejor no les guste, y si no les gusta, pues no puedo hacer más que orar por ellos, ¿verdad? Pero el ministerio profético está vigente. El ministerio del apostolado también está vigente. Y también está lo que está vigente, es que en los últimos tiempos también se levantarían falsos profetas. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de las características de un profeta, sino que vamos a hablar de mi llamamiento, que es lo que les estoy explicando en esta hora. Y una de las cosas más hermosas fue en esa vigilia, donde a mí y a mi esposo la palabra profética nos dijo que nuestro llamamiento era pastoral. Que no íbamos, recuerdo mucho esas palabras que dijeron que en ese momento no íbamos a ser pastores porque íbamos a ser capacitados, que íbamos a pasar por un proceso y que después íbamos a ser preparados para el ministerio pastoral. Entonces, eso fue hace 3 años. El año antepasado, también en una vigilia, a nosotros en ese tiempo nos estaban dando enseñanzas, un matrimonio de pastores, y es ahí donde nuevamente nos confirman el llamado pastoral. Bueno, entonces para no hacerles largo este conversatorio, este testimonio, fue el año pasado donde nuestra iglesia, nuestro ministerio, realiza un primer campamento, donde en ese campamento nos reunimos hermanos de varias naciones de Latinoamérica. Y fue un campamento muy hermoso porque recordemos que después de la pandemia, todas las congregaciones estuvieron cerradas y las únicas congregaciones que teníamos eran virtuales. Y fue un momento hermoso de conocer a nuestros pastores, a nuestros hermanos, y fue algo maravilloso. Pero antes de asistir a ese campamento, mi esposo y yo habíamos ayunado por 21 días, pidiéndole a Dios dirección y que nos confirmara nuestro llamado. Y fue ahí, en ese campamento, cuando a nosotros nos dieron nuevamente palabra profética, llamándonos a mi esposo y a mí al ministerio pastoral. Y las palabras que recuerdo de ese campamento es que el Espíritu Santo dijo que toda nuestra familia completa le serviría. Y en ese momento, el mismo Espíritu Santo de Dios dio la instrucción de que nos ungiera. Y bueno, fue así como Dios nos dio nuestro llamado. Fue cuando comprendimos que nuestro llamamiento y nuestro destino habían sido ya establecido desde antes de la fundación del mundo. Y es ahí donde mi esposo y yo empezamos a comprender muchos más sabiduría de la escritura. Y bueno, en este momento nosotros estamos en un proceso de aprendizaje para ejercer el ministerio pastoral a nivel de la nación. Y entonces, yo ya soy una pastora por misericordia del Padre y ungida por orden del Espíritu Santo. Entonces, mi esposo y yo, a partir de este momento, empezamos en otro proceso de crecimiento, y por eso es que estamos aquí en el YouTube, invitándote a que te unas a nuestras enseñanzas, que nos sigas en nuestras redes sociales,
estamos en TikTok, estamos en Instagram y vamos a pasar los en vivos y las grabaciones en YouTube y en Facebook. Más adelante les voy a seguir mandando información a nuestras redes, los días en los que vamos a transmitir. Perdónenos si todavía nos vemos oscuros, somos nuevos totalmente en el YouTube, estamos perfeccionando las bocinas, el audio, la luz y vernos ya no tan oscuros, ¿verdad? Entonces yo les agradezco a cada uno. Este es mi testimonio. Yo, como les mencionaba, llegué a los pies de mi amado Yeshua hace 17 años y medio, que soy creyente, que estudio la Torah, la Brit Hadashah, lo que muchos conocimos como el Antiguo y Nuevo Testamento. A partir de ahora, yo les saludo, voy a estar al pendiente de ustedes, enseñándoles, y si en algo les puedo servir, se pueden comunicar a través de mis redes sociales. Mi nombre es Nazaria Mextrizochil Márquez Hernández, y es ahí, como les decía, en el campamento. Yo había hecho un ayuno de 21 días y en ese ayuno yo le pedí al Señor que me confirmara mi llamado. Porque déjenme les digo, hermanos que me están viendo, que se vale pedir confirmación. La escritura nos habla de Gedeón cuando le habló el ángel y él le pidió una señal. Y bueno, tenemos más testimonios también en la misma escritura, cuando el papá de Juan el Bautista pidió confirmación al ángel de lo que el ángel le había dicho, que su esposa Elizabeth iba a ser mamá de un niño, y él hasta el nombre le dijo que se iba a llamar Juan. Entonces yo le pedí al Señor confirmación, y en este campamento el Señor nos confirmó nuestro llamado pastoral y nos ungió. Entonces, estamos aquí para servirles. Agradezco mucho estos minutos que se han comunicado, se han conectado, y les deseo lo mejor, que todos crezcamos en el entendimiento y en la sabiduría de la palabra de nuestro Dios. Hoy los tiempos son difíciles, pero créanme que de la mano de nuestro Dios y de sus promesas, nosotros mantenemos la paz y el gozo. Pero principalmente lo que buscamos es llegar a la meta, terminar la carrera y lograr la salvación. Les agradezco a todos los que han estado aquí. Les dejo con mi paz que yo tengo y la paz que mi Dios les da. Dice la palabra en Juan, primera de Juan, que les da Dios la paz, no como la da el mundo, sino como nuestro Dios nos la da. Entonces, les dejo buenas tardes, me despido. Gracias por estar aquí en esta transmisión y nos vemos en el próximo live o en las siguientes grabaciones. Shalom.